Bienvenidos al tutorial del programa de modo estándar de Mimcook. Esta cocción viene preprogramada con Mimcook por defecto, la cual te permitirá realizar diferentes tipos de recetas de arroces con la variedad de arroz bomba. Encendemos el Mimcook con el botón que se encuentra en el lateral izquierdo. Una vez tenemos Mimcook encendido, seleccionaremos la receta del programa de estándar. Mimcook nos pide ahora el número de comensales. Es muy importante indicarle a Mimcook el número de comensales con el que se va a cocinar la paella. De esta manera Mimcook sabrá el tamaño de la paellera y así nos encenderá los aros que corresponden. En este caso vamos a hacer nuestra paella para 3 personas y ahora Mimcook nos pide encender el piloto. Para encender el piloto apretaremos el botón de paso de gas que se encuentra en el lateral derecho. Una vez apretado el botón de paso de gas, encendemos el piloto. Como veis, Mimcook nos va mostrando la barra de carga y es el tiempo de espera para que se enciendan los aros. Una vez cargada la barra, Mimcook encenderá los aros automáticamente. Mientras tanto, siempre debemos mantener el botón pulsado de paso de gas. Empezamos el programa, calentamos la paella y una vez la paella está caliente pasamos a la siguiente fase. Ahora Mimcook nos pide dorar y anacarar. Como veis, aquí tenemos el tiempo total para la cocción, el tiempo de la fase, la temperatura y el número de fuegos que están encendidos y sus respectivas intensidades. Doramos y anacaramos. Siempre podemos pasar a la siguiente fase con un pulsado largo en los botones de derecha e izquierda. El botón de la derecha para avanzar y el botón de la izquierda para retroceder. Ahora Mimcook nos pide mojar o agregar el caldo. En este caso hemos configurado el modo de transición de confirmación de usuario. Una vez transcurrido el tiempo programado, si no hemos echado el caldo y no le hemos dado al botón central de confirmación de usuario, Mimcook se apagará automáticamente. De esta manera podremos salvar nuestra marca. Confirmamos que se ha agregado el caldo y pasamos a la siguiente fase. Ahora, en la siguiente fase, Mimcook nos pide remover. Removemos el arroz. Ahora Mimcook está buscando la temperatura de ebullición. Como veis, estamos por encima de la temperatura de ebullición y pasamos a la siguiente fase. Mimcook nos pide mover de nuevo. Movemos, homogeneizamos los ingredientes y soltamos un poco el almidón del arroz. En esta fase, Mimcook nos pide igualar. Pues igualamos nuestra paella. En todo momento, Mimcook nos da la opción de comprobar nuestra ficha técnica de cada receta. Como vemos en ingredientes, apretamos y podemos ver todos los ingredientes que se necesitan y sus respectivas cantidades. Para volver atrás, damos un pulsado en el botón central y regresamos al menú de cocción. Ahora Mimcook nos pita porque es el último aviso que tenemos para igualar la paella. Igualamos y pasamos a la siguiente fase. En esta fase Mimcook nos pide vestir la paella. Con mucho cariño vestiremos la paella con la guarnición correspondiente. Ahora Mimcook está en la fase de evaporado. Como veis, ahora Mimcook se encargará de la cocción del arroz y en las diferentes fases están programadas las intensidades y los tiempos correspondientes. Ahora yo puedo continuar haciendo otras paellas o haciendo otras tareas. Secado 1. Paella lista. Ahora Mimcook nos pregunta si queremos un tiempo extra para darle un socarrat extra a nuestro arroz. En este caso
finalizamos la paella. Muchas gracias por la participación y hasta la próxima.